Pues muy buenos días, tardes, noches, según sea el caso. Bienvenidos a un programa más de Siervo Rumiante, en donde tenemos el único propósito de recordar y volver a meditar en las cosas que Dios nos ha estado hablando domingo a domingo en Semilla, Monterrey. Y tengo por aquí a mis compañeros rumiantes, alias los Rumis. ¿Cómo estás, mi querido David? Aquí estamos al pie del cañón, rumiando. ¿Cómo estás, Moy? Bien. Gracias a Dios, aquí andamos. Bueno, pues es un ¿Cómo gusto. estás? Es un gusto verlos. Bien, estoy bien, bueno. Contento. Después de 2 semanas que no, otra vez, ¿verdad? 2 Sí. semanas de pausa, pero aquí estamos, como dice David, al pie del cañón otra vez. Sí, muchas gracias, chicos, por estar aquí. Pues bueno, el primer tema que dejamos sin conversar o sin rumiar fue el tema de el templo del espíritu. En esas 2 semanas hemos estudiado el templo del espíritu hace 15 días y la espada del espíritu el domingo pasado o este último domingo. Pero vamos a comenzar con el tema de el templo del espíritu. Me parece que había por ahí alguna cita o texto central, ¿cierto? Pues 1 Corintios 3, del 16 al 17, me parece. Lo leo. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Entonces Pablo presenta esta realidad de que el Espíritu Santo mora en nosotros en un sentido colectivo. Hay otro en el que Pablo habla del Espíritu en el creyente individualmente, ¿no? En el capítulo 6, verso 19, dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, ¿no? Ahí habla en un sentido personal, pero en el capítulo 3 habla de el grupo de creyentes y específicamente los corintios, ¿no? Como el templo del Espíritu Santo. Y bueno, prácticamente de ahí partimos, de ahí comenzamos a meditar en este tema que es sorprendente, ¿no? Que Pablo se refiera a los corintios como un templo donde está el Espíritu y un templo santo, porque los corintios no. O sea, en la práctica, posicionalmente, claro que eran santos, pero en la práctica, ¿no? Y de hecho es una advertencia muy fuerte la que Pablo está haciendo, ¿no? Hey, pues que no saben que son, ¿no? O sea, en sus relaciones, en su interacción unos con otros, como iglesia, como grupo, como iglesia local, son el templo del Espíritu. Y si alguno destruye el templo, pues Dios le destruirá a él. ¿Ah? Eso está súper fuerte, ¿no? O sea, de hecho, precisamente también ese tema de lo colectivo, en lo personal, como que es algo que el Señor me ha estado recordando mucho, porque como que en lo personal he sido como, a lo largo de mi historia cristiana, por así decir, he sido como un cristiano que conoce, que entiende y que lee y que está como en una relación como personal con el Señor, entendiendo esto. Y aunque siempre he sabido que está ahí el tema de la iglesia y todo esto, como ver, obviamente que el Espíritu Santo habla también de un tema colectivo, eso es algo que me ha estado llamando muchísimo la atención, sobre todo este tema de, yo pensaba por ahí en un punto que decíamos, ¿no? Si pensamos que somos un cuerpo y vamos hacia el mismo lugar, como hacer esta referencia de, oye, mi brazo no se levanta en la mañana y se va al gimnasio, ¿no? Como que, pues dale, échale, y yo aquí me quedo, aquí te veo, y luego regresa, y luego mi pancita es como que, oye, quiero taquitos, déjame, me lanzo, y sí, aquí te veo, ¿no? Como que cada quien su onda, sino todo el cuerpo como una unidad, si lo vemos a la luz de esto, pues muchas veces es muy distante lo que hacemos, ¿no? O sea, vivimos
como que muchas veces somos como iglesias o como personas del domingo está la iglesia y reduzco toda la actividad colectiva a saludarnos y que no, pues ya te vi, sí, ¿cómo estás? Y sí, es cierto, hace 15 días me dijiste tal y ahí te ves, ¿no? Entonces mandamos al brazo solito al gimnasio y mandamos la otra parte solita a otra cosa, pero viéndolo a la luz de la palabra, pues sí, a mí me queda ese reto, ¿no? O sea, me cuesta en lo personal y aunque hacemos esfuerzos, como que siempre está esta sensación de que nos quedamos muy abajo de este estándar colectivo de vivir una vida realmente en el espíritu como una unidad, como todos unidos. Entonces, ¿cómo debería ser esto? Pues bro, te marco en la mañana, te busco, ¿cómo estás? Te vamos a orar juntos, ya me acordé que pasó esto, ¿cómo vas con esto otro? La iglesia también, ¿no? Entonces, es un reto, para mí ha sido un reto enorme. Y a la vez, qué bonito que el Espíritu Santo nos está recordando esto, ¿no? O sea, no es de que, híjole, ya hemos vivido así, ya nos vamos a ir de aquí hasta el fin de los tiempos, sino como que un llamado de atención en amor, de, hey, ¿qué sigue entonces? Ok, ya lo entendimos. ¿Cómo puedes tú, David, estar recordando esto, ¿no? Perseverando como un cuerpo, precisamente. Exacto. Ya lo aprendimos y ahora que sigue, ¿no? Totalmente. Ahora, ¿de qué maneras podemos, y creo que es importante aclararlo, porque puede que haya gente que está escuchando este podcast y no escuchó la enseñanza, pero sería bueno aclarar qué significa destruir el templo de Dios y qué significa esta advertencia de si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, ¿no? Y no sé qué pudieras tú aportar, mi querido Moy, a responder esta pregunta. Híjole, es una advertencia pues bastante fuerte, pero que es muy real, pues que ha sido muy real desde los tiempos del inicio de la iglesia hasta ahora. Pues se refiere, veo yo en la palabra, a esta actividad dentro de la iglesia y, ¿por qué no?, también fuera de ella, en el que se atenta contra la novia de Cristo, que es la iglesia, ¿no? Pues puede ser de muchas maneras, pero una de ellas, pues es dentro de la iglesia dividiéndola, lastimándola, inclusive tratando lo veíamos en otro punto, de al parecer como edificarla, pero no con los materiales correctos, ¿no? Sino edificándola en las fuerzas humanas, ¿no? Y son cosas que lastiman al cuerpo de Cristo, que lastiman a la iglesia y que pues Dios nos advierte a tener cuidado de no estar haciendo esto, ¿no? A examinarnos qué es lo que estamos haciendo con su iglesia, aunque formamos parte de su cuerpo. Podríamos dentro del cuerpo estar haciendo cosas que no lleven a la edificación de la iglesia, al embellecimiento de la iglesia, ¿no? De cómo Cristo la compró y cómo Cristo la ve y cómo la describe en Apocalipsis, ¿no? Sino que más bien pues estamos llevándola a un punto de, tal vez para las personas que la ven de afuera, de desacreditación, ¿no? De que vean que no hay amor, que no hay unidad entre ella, y esas cosas, pues sí, no contribuyen, ¿no? En lo que Jesús hizo para el propósito que la creo, que es llevar el evangelio, que es que vean, pues, el reino de Dios y a Jesús mismo aún en esta tierra caminando, ¿no? Tal vez no viéndolo corporalmente como un solo cuerpo, o sea que Jesús estaba en persona, pero la intención que veo en la Biblia es que Dios sí quiere manifestar que Jesús sigue aquí en la tierra, pero a través de su iglesia, ¿no? Y su espíritu está en ella y sigue haciendo lo que Jesús hizo, ¿no? Predicar las buenas nuevas, decirle al mundo que hay esperanza en él, que hay perdón en él y que pueden ser parte de ella, ¿no? No alejando a las personas de la iglesia. Entonces, pues sí. Exacto. De hecho, me llama mucho la atención. El tema de la iglesia es un tema súper complejo, ¿no?
¿no? O sea, es un tema vasto. Pablo, de hecho, usa muchísimas imágenes para ilustrar cómo debe funcionar la iglesia, ¿no? A veces se refiere a la iglesia como una labranza, ¿no? O como el campo de Dios, ¿no? Y se espera fruto. A veces Pablo usa el lenguaje de una familia, ¿no? Somos una familia y se espera la madurez, ¿no? Que los miembros de esa familia crezcan hasta la madurez. Se usan analogías del ejército. Bueno, Pablo usa muchas imágenes para referirse a la vida de la iglesia, pero aquí especialmente cuando habla del Espíritu Santo como el que mora el templo, ¿no? O su propio templo, que es la iglesia, Pablo usa el lenguaje de la construcción, ¿no? Y de hecho dice en el capítulo 3, dice, conforme a la gracia de Dios, verso 10, que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Y explicábamos un poquito el contexto. Pablo fundó esta iglesia predicando el evangelio. Por sus labores misioneras no pudo permanecer ahí. Y en el libro de los Hechos lo puedes consultar. Más tarde Apolos se suma a esta tarea de atender a esta iglesia y pastorearla, ¿no? Entonces dice, otro edifica encima. Y luego dice Pablo, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces pareciera que los propios miembros de la iglesia estaban intentando fundamentar su vida comunitaria y su vida eclesiástica en otra cosa que no era Jesús. Pueden ser dones, pueden ser predicadores, ¿no? Digo, échate un clavado en la carta a los Corintios y te das cuenta que los vatos estaban, bueno, pues estaban desenfrenados, ¿no? Presumiendo dones, como si la iglesia se tratara de eso. Presumiendo, no, yo escucho a tal predicador. No, yo escucho a este otro. No, pues yo escucho a Pedro que caminó sobre las aguas, ¿no? Y así. Entonces, Pablo dice, hey, no, nadie puede poner otro fundamento. Y cada uno de ustedes está sobreedificando como si hubiera otro fundamento, ¿no? Pero además están sobreedificando carnalmente. Dice, si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Y luego pasa este concepto, ¿no? De cada uno está edificando la iglesia y recibiremos recompensa o pérdida, y a veces se nos olvida que estamos hablando de edificar la iglesia y nos enfocamos en la pérdida o la recompensa y pasamos por alto esos materiales, ¿no? O sea, hey, puedes edificar, hay dos categorías, materiales perecederos e imperecederos. Y los imperecederos son oro, plata, piedras preciosas, que de hecho el fuego hasta les hace bien, ¿no? Los embellece, los purifica, ¿no? Los hace más valiosos. Y veíamos que en la Biblia estos metales se comparan, el oro, la plata o las piedras preciosas, que no son metales, se comparan con la riqueza de la escritura, ¿no? Con la sabiduría. Proverbios capítulo 3 son ejemplo de eso. Salmos 19, Salmo 12, son textos que comparan la escritura con la riqueza imperecedera. Entonces, meditábamos en que no solo cómo interactúo con los demás, pero más importante, cómo yo estoy viviendo mi vida, si la estoy viviendo y si estoy cimentando mi vida en la riqueza de la palabra de Dios, inevitablemente estoy contribuyendo a la belleza y al enriquecimiento espiritual de todos los que me rodean, ¿no? Entonces, es interesante que en un contexto en el que se está hablando de colectividad, Pablo dice, lo que tú como individuo haces importa porque afecta a los demás, ¿no? Entonces, creo que no lo dijimos, pero el punto de ser responsables con la iglesia como cuerpo de Cristo va más allá de que sí hay que hacerlo, ¿no? Cuidar de los demás y estar atentos a las necesidades de otros y cómo puedo servirles a otros. Pero muy importante, yo necesito madurar, yo necesito crecer, ¿no? Yo necesito tener con qué aportar, y eso implica vivir echando mano de la riqueza de la palabra de Dios, ¿no? ¿De qué maneras podemos nosotros
enriquecernos espiritualmente para poder enriquecer a la iglesia? Buena pregunta. Pues eso que comentabas es súper interesante y es real. O sea, pues de lo que hay en nuestro corazón va a hablar nuestra boca, ¿no? Y depende de qué estemos comiendo, es lo que vamos a hablar en cada conversación con la iglesia y de ahí va a depender, como dijiste, si vamos a edificar con paja o vamos a edificar con oro. Y entonces una de las maneras, pues es yendo a la Biblia, ¿no? O sea, de una forma continua, tal vez, no sé si llamarlo sistemático, pero constante, ¿no? No podemos ir a la Biblia, pues, digo, sí podemos, ¿no? Pero el ir a la Biblia cada que tenemos el ánimo de hacerlo, que son muy pocas veces, a veces, ¿no? Podría llevarnos a eso, a estar consumiendo N cantidad de cosas, en mayoría en nuestro corazón, y la palabra queda al final y no hay, pues, ese fruto de labios que confiesan su nombre. Entonces, pues, ir a un devocional diario es una práctica que siempre hemos hablado de ella, y leer la Biblia, ¿no? Y aplicarla, ¿no? David, ¿querías comentar algo? No, precisamente también ese tema de o sea, cómo la analogía va también mucho en función de la pérdida del tiempo, ¿no? O sea, si edificamos con materiales humanos, de nada sirve, porque al final el plan del Señor va a prevalecer cuando sea probado con fuego, y esa hora que muchas veces es el ídolo de muchos cristianos o muchas iglesias locales. Oigan, estamos haciendo esto, estamos construyendo esto, y al final del tiempo, pues el fuego va a probar todo eso, ¿no? Entonces, qué mejor que no perder el tiempo y más bien tener una vida que viene al Señor, tener una vida de devocional, una vida, como dice Moy, yendo a la palabra del Señor. Y ahí, entonces, no hay error, como dice Proverbios también, la sabiduría de la palabra del Señor hace sabio al simple, ¿no? Entonces, nosotros como simples mortales, cuando no edificamos, cuando no estamos poniendo los fundamentos, los cimientos, toda la edificación en base a la palabra del Señor, en base a la sabiduría de Dios, lo estamos haciendo con toda esta gran cantidad de obras perecederas. Y pues eso, invitarnos unos a otros constantemente, decir, oye, ¿esto que estoy haciendo de dónde viene? ¿Viene de mis fuerzas o viene algo de lo que el Señor me ha estado llamando y el Señor me ha estado hablando, y es algo que viene en su palabra, ¿no? Porque sí, vemos muchos grupos, y yo personalmente también lo he vivido en algún momento de la vida ministerial, como pensar, oye, es que hay que hacer esto porque pues la iglesia necesita este tipo de actividades, ¿no? Y ahí vamos, ¿no? Desgastándonos, invirtiendo tiempo, invirtiendo recursos, a lo mejor muchas veces de buena fe, y al final esa obra es probada en el fuego y no prevalece. Y vemos muchos ministerios que arrancan bastante como que vamos a hacer esto, y luego no es sostenible porque precisamente están en las fuerzas de alguien, y cuando haces algo en tus fuerzas vas a tener que sostenerlo en tus fuerzas, y humanamente hemos visto que eso no es posible, ¿no? Algo también que me llamó mucho la atención de este punto es que me descanso muchísimo en el entender a la luz de la palabra que es el Espíritu el que ha guiado a la iglesia hasta este momento, porque pensándolo a la luz de la historia y todo lo que vemos, una organización humana no hubiera llegado ni a la esquina. Entonces es bonito ser parte de este cuerpo que el Señor mismo ha edificado, ¿no? Y que ha habido fundamento que se ha puesto humanamente por ahí, el Señor lo quita y prevalece que su palabra, ¿no? Entonces el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Eso, descansar con mi iglesia en eso, es bonito, y qué mejor que desde ahorita estar alineados a este tema, a descansar completamente en la obra del Señor. Y antes de querer poner cualquier cosa encima de este precioso fundamento, Señor, guíanos a entender que como iglesia, esto que vamos a hacer es algo que te glorifica a ti, que viene de ti, que no es como un ídolo que yo quiero poner, como decíamos, un pastor, un maestro, alguien de alabanza que diga, oye, mi ministerio ha edificado eso, ¿no? O sea, obviamente sabemos que todo eso son obras de la carne que no van a prevalecer. Exacto. Estoy viendo las notas que hizo tu esposa. Para quienes nos escuchan, la esposa de David, Erika,
hace unas notas impresionantes y cada domingo se da la tarea de escuchar 2 veces la enseñanza para que no se le escape nada y dejarlo todo ahí plasmado en unas notas brutales. Y esas notas se suben a la app de Semilla. En cada mensaje, en cada prédica que tú quieras escuchar, por ahí búscale y ahí hay una opción de notas y puedes ver las notas que toma Erika, están brutales. Y anotó algo aquí bien interesante. Dice, la iglesia no te sigue a ti. ¡Wow! La iglesia sigue a Jesús. Jesús no te sigue a ti, nosotros seguimos a Jesús, ¿no? Entonces, yo solo quisiera como concluir este tema del templo del Espíritu, recalcando la importancia de entender que la iglesia se trata de Jesús. Amamos a las personas, Dios nos ha llamado a amar a las personas, a servir a las personas, sí, por supuesto, pero en sus términos, ¿no? Y para sus propósitos. Y vivimos en una era de tanto individualismo. O sea, el individualismo es la religión del momento, literal, y está afectando a la iglesia, ¿no? O sea, cada quien tiene sus ideas, sus gustos, sus preferencias, sus opiniones, sus expectativas sobre qué debiera ser una iglesia, y cuando no lo encuentran, pues van y ponen la suya, o dejan la iglesia y luego se encuentran 2, 3 tipos que piensan igual, ¿no? Y y empiezan su propio rollo, y honestamente creo que eso está debilitando a la iglesia, ¿no? Por un lado creo que la purifica, ¿verdad? Por un lado la purifica, pero por otro lado sí creo, y la Biblia me advierte del peligro de no madurar, porque entonces yo puedo ser arrastrado por ese tipo de movimientos, tendencias o ideas humanas, ¿no? Y solo quiero terminar leyendo Efesios 4, dice el verso 3, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Y luego dice en el verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Eso es Cristo. Y mira qué interesante, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, y empieza a explicar cómo al estar unidos a la cabeza que es Cristo, conectamos con los miembros de su cuerpo, ¿verdad? O sea, no tienes que esforzarte por ser parte de la iglesia. Sigue a Jesús, pon tus ojos en Jesús, confía en Jesús, conoce a Jesús. Y si haces eso, si sigues a Jesús, vas a terminar conectado con el cuerpo. Dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor, ¿no? Y como decías, David, o sea, el cuerpo tiene una cierta coherencia, ¿no? O sea, no, los miembros del cuerpo no andan como por ahí, como quieren, caminan en unidad con el cuerpo. Oye, y perdón, qué fuerte este tema, porque la enseñanza la cerramos con una analogía sobre las células, ¿no? Que decías de las células cancerígenas. Entonces ponte a pensar como que a la luz de esto, alguien que no está sus ojos en Cristo es un cuerpo extraño para la iglesia. Y qué difícil cuando a esos cuerpos extraños se les da algún lugar de autoridad, de decisión, ya sea dentro de la misma estructura de la iglesia o como personas, ¿no? De que, oye, mira, este brother dijo esto. Y empieza a ver estas células cancerígenas dentro de la iglesia, y cuando no son tratadas y extirpadas, obviamente esto no es como que, oye, vamos a sacar a todos los que yo piense que no, sino esto debe ser guiado por el Señor, ¿no? Pero qué fuerte tener esta analogía de, oye, mis ojos puestos en Jesús me va a hacer conectar con otros. ¿Qué pasa cuando no están mis ojos puestos en Jesús? Me convierto en un cuerpo extraño dentro del cuerpo de la iglesia, y esos cuerpos extraños pues son virus, es un virus, ¿no? Son estas células que decíamos, las células zombies, las células que andan ahí nada más consumiendo recursos de la misma iglesia,
pero con su mirada no puesta en Jesús. Entonces, ¿qué hay que hacer con esas personas? En amor, llevarlas a Cristo. Oye, no, entonces ahí es donde uno ya como iglesia también, la Biblia habla de cómo tratar con gente que no está enfocada en lo mismo. Sí, y de hecho, 1 Corintios 5, Pablo trata el caso de un hombre que está abiertamente viviendo en fornicación con la esposa de su papá. Justamente lo que hizo el cuerpo o la iglesia allí en Corinto fue defender esta infección de pecado, bro, ¿no? Justo como con las células zombies, ¿no? Que engañan al sistema, ¿no? Y demás. Bueno, el punto aquí es que Pablo dice, no es buena vuestra jactancia, o sea, debieron expulsar a ese perverso de entre ustedes, ¿no? Y si lees todo el capítulo, es justo como explicabas, David, el propósito era que la persona pudiera reconocer su pecado, y si es cristiano, va a arrepentirse y va a volver, ¿no? Listo, y padrísimo. Pero si no, pues es un cuerpo extraño, como dices, y le hiciste un bien a él y le hiciste un bien a la iglesia, ¿no? Al tratarlo de acuerdo a lo que necesita, no de acuerdo a lo que quiere, ¿no? Pues muy fuerte, sí, muy fuerte. Porque a veces no sabemos hacer eso, ¿no? O sea, como decías en algún momento, oye, no, es que pobrecito, bro, ¿cómo le vamos a decir esto? O sea, no sabes lo que ha pasado y déjalo, eventualmente va a conocer, pero eso también es destruir la iglesia porque estás dejando que haya algo ahí que está afectando y al final es como, oye, tengo una enfermedad, pero no quiero ir al doctor porque me da miedo, me da ansiedad. Bro, aguántate, a lo mejor no es nada. Y a lo mejor sí, ¿no? Entonces como que qué fuerte verlo así como, bro, si tú tienes algo hoy, tú vas al doctor y vas, oye, ¿qué tengo? Quítame algo que no está bien, ¿no? Entonces ver así el cuerpo también, no, obviamente volvemos a lo mismo, no con el afán de vamos a sacar ahora a todo el mundo, porque entonces, bro, yo soy el primero que se va de patas a la calle bajo una percepción humana, pero teniendo en cuenta que, oye, estás viviendo una vida de pecado, no estás queriendo confesar esto, vamos a Cristo, ¿no? Entonces Pablo dice, o sea, ni modo, vamos a cuidar a la iglesia. En ese aspecto como que es retador, porque también nos lleva a este tema que no sabemos hacer muchas veces como iglesia, que es confrontar las cosas a la luz de la palabra. Es cierto. Pero es el llamado, ¿no? Seguir la verdad en amor, ¿no? De hecho, en Hebreos, capítulo 10, en el verso 23 dice, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Y habla de todo esto que hemos comentado, ¿no? Esta estimulación al amor, y no al amor romántico de Hollywood, sino al amor que exalta a Cristo y sus virtudes y su vida, ¿no? Que muchas veces confronta nuestra vida y el pecado que hay en nosotros y nos lleva a arrepentirnos, pero pues la palabra nos llama a eso, a estimularnos a esto, ¿no? Exacto. Me estaba acordando de otro, dije que no iba a hablar mucho, pero me estaba acordando de otro punto que considerábamos, como dentro del cuerpo de Cristo lo que tenemos en común es a Jesús, ¿no? Y no estamos limitados a aceptarnos y amarnos o a servirnos ni por nuestra edad, ni por nuestro género, ni por nuestra capacidad económica o profesión, ni nada de eso, ¿no? Sí creemos en servir a la iglesia a través de ministerios específicos. Creemos que hombres de pronto necesitan reuniones especiales, temas especiales, jóvenes igual. Creemos eso, pero al final lo que hacemos cada domingo, cada miércoles al reunirnos y abrir la Biblia, eso es suficiente. Honestamente, para quien tiene hambre y quien tiene sed y quien quiere caminar con el Señor, estamos sirviendo a todos, pues eso es lo que quiero decir, ¿no? Pero eso no significa que todos vamos a ser los mejores amigos, en un sentido de los veo todo el tiempo,
todo el tiempo como con ellos, porque, o sea, simplemente estamos limitados, simplemente es lógica. No puedo ser el mejor amigo de las, no sé, 300 personas, 250 personas que hay en la iglesia, no tengo idea, pero no puedo ser el mejor amigo de 100 personas, ni siquiera puedo ser el mejor amigo de ustedes dos, nomás de todos me cuesta trabajo. Pero lo que meditábamos es en cómo muchas veces este proceso también por el cual Dios nos regala amistades cercanas dentro de la iglesia es algo normal y está bien, ¿no? Y está bien. Pero ver a los demás disfrutar de eso y criticarlo, eso está mal. Pues eso es carnal, eso es envidia, ¿no? Y pues bueno, solo me acordé de eso. Creo que era importante un poquito revivirlo por ahí. Y que es un punto muy relevante para nuestro compañerismo local, ¿no? Porque es algo que hemos estado viendo, que como que en estos ajustes, pues es difícil a veces entender de que, oye, entonces, si todos estamos en amor, ¿por qué no me invitas a comer todos los domingos? ¿No? Y eso empieza, o sea, como decías, físicamente estamos limitados. Y es ¿Por qué no me invitas tú? Es un ejemplo que vemos en Jesús. O sea, Jesús, ¿cuánta gente lo seguía? Pero él tenía un grupo también con el que platicaba cosas más a profundidad. Y eso no está mal, es simplemente es parte de, o sea, por más que quieras, si como estamos con el tiempo, a veces no nos damos abasto, como decíamos. Sí. Imagínate como pretender hacer esto con todos los demás. Y creo que ahí está el error de muchas personas también. Cuando, oye, es que voy a pretender hacer esto y quiero, cada día de la semana voy a ir a comer con alguien de la iglesia. O sea, es como, a lo mejor lo puedes hacer, pero la mayoría a lo mejor no tenemos la oportunidad de hacerlo, aunque nos gustaría. Entonces, naturalmente se van dando afinidades entre grupo, ¿no? Entonces, pero pues sí, todos tenemos, obviamente, estás hablando desde entender que hay un fundamento para todos que es Cristo, y de esta forma, pues, el Señor también nos va acercando con personas que a lo mejor también han pasado por cosas similares a las de nosotros, y como decíamos, a lo mejor hemos sufrido algo, pero ese sufrimiento nos lleva para glorificar a Dios y que otros también aprendan que ese sufrimiento va a ser para la gloria de Él, y todo este tema en el que vamos teniendo como compañerismo y amistades más cercanas, pues es bonito vivirlo de esta manera, ¿no? O sea, totalmente. Y estaba recordando, perdón, dije que no iba a hablar mucho y se me hace que solo vamos a cubrir el primer tema. ¿Primero? No, ¿cuánto llevamos? Sí, ahí les vemos la espada del espíritu para la próxima semana. Pero estaba pensando justo en este tema de la iglesia fragmentada, ¿no? Como seccionada. Y no tiene mucho que hablaba con un muy querido amigo que está atravesando una situación muy difícil en su matrimonio. Y el contexto es muy complicado, no pienso darlo todo, pero esta personita se encuentra sola en otro país, completamente sola, y con problemas matrimoniales muy fuertes. Y me decía, es que siento que la iglesia, siento que para la iglesia somos invisibles, ¿no? Las personas divorciadas. Y yo le decía, bro, en primer lugar, no estás divorciado. O sea, te estás poniendo una etiqueta que aún si fueras divorciado no es tu identidad. No es tu identidad, ¿no? Y la iglesia te sigue recibiendo, ¿no? O sea, ¿cuál fue el término que usó? Dijo, siento como que somos invisibles para la iglesia. Y es como, bro, pero estás yendo a la iglesia. O sea, el día que te prohíban entrar a la iglesia porque eres divorciado, ese día puedes denunciar que la iglesia está mal, ¿no? O sea, pero tenemos esta cultura, ¿no? Como de la iglesia debería tener, no sé, como un área específica para personas que usan gorra, personas que usan lentes, personas que toman café, personas que le echan azúcar al café. Es como esas cosas no importan, ¿no? Lo que importa es que el Señor nos amó, nos rescató, ha puesto su espíritu en todos nosotros y nos ha dado una misión, ¿no? O sea, lo que leíamos hace un rato en Efesios 4 es ya no ser niños fluctuantes, sino empezar a chambear, empezar a operar, empezar
ahora sí que empezar a edificar el templo, ¿no? Edificando a otros, edificando mi vida, haciéndome responsable de mi vida y ayudando a otros a llegar a la madurez. Pues bueno, creo que damos por terminado el podcast de hoy. No se logró el objetivo. Gracias a Dios no había preguntas, porque si no estaríamos en las preguntas. Muy bien. Pues muchas gracias, chicos. Una palabra para despedirse, algún comentario final. Pues que perseveren en su iglesia local, que pues esto que dice la palabra, que pongan atención a esa relación con el Señor. Al final, el relacionarnos con su palabra es relacionarnos con Él, y debemos ir a ella pues así, con esa expectativa de que Dios nos transforme, y en medida que Dios nos siga transformando y sigamos escuchándole y haciendo lo que nos pide, podemos estar tranquilos en que también estamos contribuyendo a la edificación de su iglesia y a hermosearla, ¿no? En nuestras vidas y colectivamente. Y pues no se desanimen. En la iglesia hay muchas cosas que a veces nos pueden incomodar, podemos hasta no estar de acuerdo y todo, pero Dios nos ha llamado a pertenecer a una iglesia local y a amarnos y a soportar y a eso, y a orar por nuestros pastores. Uh-huh. Yo solo abonando a lo mejor también a eso, por recordarnos lo que hemos visto hoy, enfocarnos en Jesús, ¿no? Si a lo mejor no te sientes parte de tu iglesia, si a lo mejor sientes que alguien no te pela, o que no te sientes, a lo mejor estás siendo un cuerpo extraño porque no tienes tus ojos en Jesús, ¿no? Como veíamos, si estás enfocado en Cristo, de manera natural empieza a haber esta convivencia con otros, ¿no? Y también, obviamente, lo hemos estado viendo también, el ser vulnerables, abrirte con la gente. Creo que muchas veces estos miedos al rechazo nos hacen poner barreras que pues la gente las lee, ¿no? Te ven de que, oye, no, yo estoy aquí, yo vengo santificado y a ver qué me ofrecen, qué me sirven aquí si no me voy a otro lugar. Entonces, esa actitud no es parte de lo que estamos llamados a hacer. Entonces, enfoquémonos nuestros ojos en Jesús, viniendo a la palabra diariamente, y vas a ver que poco a poco te vas a ir sintiendo parte de esta hermosa iglesia que dejó Cristo, ¿no? Y de esta cómo lo vivimos en iglesias locales. Y es muy bonito ser parte de una comunidad, ser parte de personas que viven lo mismo que tú vives día a día, que tienen la confianza de venir al Señor, que tienen la confianza también de llegar contigo y decirte, oye, bro, está pasando, veo esto en tu vida, ¿qué onda? Vamos a orar, vamos a caminar juntos. Entonces, enfoquémonos nuestros ojos en Jesús antes que en querer buscar cosas que no nos parecen a nuestro son, ¿no? Que queremos que bailen a nuestro son. Mejor tenemos al Señor y vamos a descansar en eso. Exacto. Y solo recordarte, si tú eres semilloso, recordarte que los grupos de discipulado son la manera en la que nosotros como iglesia intencionalmente buscamos proveerte un contexto así, en el que tú puedas justamente ser vulnerable, ¿no? Y que puedas compartir tus necesidades, pedir oración, de pronto compartir si estás atravesando una situación complicada, ¿no? Y es así, es a través de los grupos de discipulado como podemos proveer un entorno seguro, donde hay alguien encargado del grupo, que conocemos, que sabemos que va a actuar con madurez, que sabemos que va a moderar, ¿no? Y va a guiarlos a la palabra, va a guiarlos a, pues eso, a lo que Dios nos ha llamado a hacer, que es edificarnos unos a otros. Entonces, animarte, no importa si eres un creyente de muchos años, uno nunca deja de ser discípulo, y entonces uno nunca deja de necesitar el relacionarse con otros y el intencionalmente, pues caminar en el camino del discipulado para crecer, madurar y llegar a la estatura de Cristo, ¿eh? Muy bien, pues gracias a todos por escucharnos. Nos vemos la próxima semana con el próximo capítulo. Va a ser capítulo doble. Capítulo doble de fin de temporada, ¿no? Como los capítulos dobles de Friends de fin de temporada. Vamos a tener un capítulo doble de fin de temporada
la próxima semana. Así que, pues bueno, manden sus preguntas y ahí nos vemos rumiando ando. Yeah. Nos vemos. Saludos. Saludos a todos.